días, familias de la Brújula de Mamá. Qué gusto que el día de hoy estén acá con nosotros. Traemos un tema bien importante y muy orientado, sobre todo a aquellas mamis que quieren darle a sus bebés pues la mejor alimentación desde el primer momento y sobre todo que sea duradera. Eso que es conocido como el líquido de oro. Estamos hablando de la leche materna. Y hoy vamos a tratar los principales retos que afrontamos como mamás al amamantar a nuestros pequeños. Pero para eso tenemos una invitada especial. Ella es Violeta. Ahorita nos va a platicar más sobre ella, sobre su trayectoria y su experiencia como asesora de lactancia. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de poder compartir un poquito aquí con todas las familias. Gracias, qué padre que estás aquí para orientarnos mejor, porque créeme que cuando yo tuve a mi hijo hace 6 años, creo que este tema apenas estaba hablando, apenas había personas justamente capacitándose más para pues brindar apoyo en esta parte que anteriormente era como algo invisible, o sea, las mamás pasaban por los retos pues como uno podía, con los consejos, con esos mitos que recibíamos y no sabíamos hasta dónde era cierto o no. Entonces, qué bueno y qué gusto tenerte aquí. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti y cómo es que llegaste a especializarte en este tema de la lactancia. Bueno, pues mira, me pasó un poquito parecido a ti, ¿no? Pero voy a contar un poquito más de mi background. Bueno, Órale. pues yo soy de Guatemala. Bueno, me presentaste, mi nombre es Violeta Reina, ¿no? Yo vengo de Guatemala y vivo en Berlín más o menos hace 8 años. Bueno, en Guatemala estudié bioquímica, me vine para acá con mi esposo. Y bueno, los mismos retos que pasamos todas, ¿no? Aprender el idioma, que tratar de encontrar un trabajo, adaptarse a la nueva cultura, al nuevo idioma, algo totalmente diferente a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues logré encontrar un trabajo en un laboratorio, en eso estuve, bueno, estoy todavía, y estando trabajando, quedé embarazada de mi primera hija. Y así como tú, tuve muchísimos retos con la lactancia, ¿no? Eso ya fue hace casi 6 años, ya mi hija va a cumplir 6 ahorita en septiembre. Y bueno, todos mis retos, mis desafíos comenzaron en el hospital, ¿no? Bueno, en realidad desde el embarazo, porque según yo me informé, leí libros y todo, pero realmente no tenía la información que necesitaba. O sea, no logré desmentir tantos mitos que tornan alrededor de la lactancia, ¿no? Que al final esos mitos hacen que muchas lactancias se trunquen, ¿no? Y pues bueno, tuve a mi bebé, desde el parto tuvimos muchas dificultades, fue un parto bastante largo, doloroso, estresante, y si yo hubiera sabido que mi plan de parto influía tanto en la lactancia, me hubiera preparado mejor. Y pues bueno, vine a mi casa con mi bebé sin yo saber qué hacer, sin que mi bebé subiera de peso como debía, sin tener un buen agarre. Yo no soy de las asesoras que está en contra de la fórmula, porque no, o sea, yo soy pro lactancia, obviamente, no, porque yo sé que es al final lo mejor, el mejor alimento para nuestros bebés, pero existen ocasiones en que realmente son necesarias, ¿no? En mi caso, pues mi bebé no subía de peso y si no le dábamos fórmula, era un problema, ¿no? Porque no estaba alimentándose. Pero yo me sentía frustrada, me sentía mala madre, yo decía, ¿qué está pasando? Se supone que es algo natural, por qué me pasa esto? Y pues bueno, empecé a leer más, a informarme, me metí a varios grupos de lactancia, más que todo online, ¿no? Porque aquí en alemán, y a pesar de que hoy por hoy ya me desenvuelvo mejor, pues al final no es lo mismo desenvolverse en tu idioma, tener información en tu idioma, que te entiendan, como que estar más involucrada en tu cultura, ¿no? Es totalmente diferente. Me informé tanto, como que o supe encontrar ¿cómo se dice? ¿Herramientas? Las herramientas y las soluciones a Ujú. mis problemas, a mis desafíos, ¿no?
Estando dentro de esos grupos, al final yo me convertí como en mamá asesora, se le llama, ¿no? Es como una mamá que ayuda a otras mamás en base a la experiencia. Ok. Y pues bueno, yo dije, si yo puedo hacer esto siendo únicamente mamá, o sea, no únicamente, pero me refiero sin tener la formación, ¿qué podría hacer yo siendo asesora, certificándome como asesora? Y pues bueno, tomé la decisión de certificarme, eso fue en el 2020. Ahí sí que una cosa me llevó a la otra por muchas inseguridades mías, al final de todo, el síndrome del impostor y eso, no me desenvolví y no empecé con esta carrera desde antes, ¿no? O sea, yo como que ofrecía asesorías y todo gratis, pero no fue como que lo agarrara de verdad como una profesión, ¿entiendes? Yo tenía todo el conocimiento y todo, y de vez en cuando tenía una asesoría y eso, pero pues no lo desarrollé como debía, ¿no? Tener a mi segunda hija, pues ya todo fue diferente. No únicamente por el tema de que ya como mamá tengo experiencia, sino porque yo ya sabía o ya tenía las herramientas para sobrellevar las dificultades que se me pusieran enfrente, ¿no? Que al final, incluso siendo asesora, pues no quiere decir que lo tenga todo comprado, ¿no? Porque ahí sí, como dicen, casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, sí, y pasa, ¿no? Es como si el hijo del pediatra no se enfermara. Claro, exacto. Entonces, no, pues con mi segunda hija no fue como la primera, ¿no? Como el primer embarazo ni como el primer parto, fue mucho mejor, pero tampoco fue ideal, ¿no? Afortunadamente, pues como te comento, yo ya tenía esas herramientas para saber cuándo algo iba mal, para saber que podía pedir ayuda porque tenía todo el derecho, porque es lo que yo quería, ¿no? Y como que mi cabeza en ese momento hizo clic y dijo, no, o sea, me tengo que dedicar a esto porque es lo que realmente me apasiona. Y fue cuando formé Lactancia con Violeta, que ya fue hace casi 2 años, ¿no? Entonces ya estoy adentrándome más y ahorita ya es como algo más formal, ¿no? Y espero dedicarme 100% a esto algún día de mi vida. Sí, qué padre, qué bello, o sea, es una misión muy grata para todas las mamás, mamás primerizas y no primerizas, porque cada parto es totalmente diferente, ¿no? Nuestro cuerpo no sabemos cómo responde. Exacto. Y ¿sabes qué es lo más importante? En mi caso, estando aquí, lejos de mi familia, lejos de mi zona de confort, ¿no? Lejos de mi país, que una de las decisiones principales por la que yo decidí certificarme es poder ayudar a mamás hispanohablantes aquí, ¿no? Porque he tenido consultas con muchas mamás que hablan alemán, pero como te digo, al final no es lo mismo, ¿no? Y me dicen, sí, es que qué bueno que te encontré en español, porque bueno, o sea, no es lo mismo tratarse con una EBAME que te habla únicamente en alemán, con alguien en español que al final, pues, o sea, Se entiende más de lo que, exacto, y no solo eso, sino como que uno siente ese alivio, ¿no? sí, Es como un estrés menos. Entonces, como que mi misión se ha convertido a ayudar a mamás hispanohablantes, a mamás migrantes aquí, porque me di cuenta de la falta que existe de apoyo a la maternidad en español, ¿no? sí, exactamente. Entonces, esa es como mi motor principal. Ujú. Muy bien, qué bello, Violeta. Oye, y tocaste algo bien importante porque dijiste que no sabías que tu plan de parto iba a afectar en la lactancia. Sí, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo influye el plan de parto o la forma en la que es tu parto en la lactancia? en todo, prácticamente, ¿no? Bueno, lo que se recomienda, lo ideal, es que cuando bebé nace, hay un contacto precoz, ¿no? Que hay un piel con piel inmediato, ¿no? Bebé con mamá. Muchas veces cuando es cesárea, bueno, mi parto fue normal, ¿no? Pero hablo un poquito en este tema. Muchas veces cuando es cesárea, se separa a mamá con bebé, no se da ese piel con piel inmediato, no hay ese contacto precoz y por lo mismo la lactancia se dificulta un poco, ¿no?
Y es ahí en donde empezamos a desmentir tantos mitos, porque en realidad no es la cesárea la que va a afectar tu lactancia, sino esa separación de mamá con bebé, que no va a hacer que el bebé se enganche espontáneamente esa primera hora en donde él nace tan alerta, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ya el bebé quiere hacer la primera toma, ya va a estar cansado, va a estar como alergatado, ya no va a estar en ese estado de alerta con el que nació. Y pues desde ahí la lactancia se puede ir complicando, ¿no? Aparte, cuando el parto es inducido o cuando mamá recibe muchos medicamentos, por decirlo así, pues al final también el bebé recibe todo eso y le va a afectar, ¿no? Si el parto es inducido o, por ejemplo, si se utiliza forceps, el bebé puede tener alguna contracción en el cuello y por lo mismo no tener un buen agarre porque tiene algo ahí que le está molestando y puede ser que no abra bien la mandíbula, que no pueda voltear el cuello, tiene como un tipo de tortícolis, ¿no? Que va a afectar en toda la lactancia. Muchas veces uno no se informa de todo eso y cuando no hay información, uno deja ir pasando todo, ¿no? Uno dice, bueno, esto pasó, entonces puedo reaccionar de esta manera, puedo actuar así o asá, ¿me entiendes? Entonces no te estoy diciendo que va a ser un parto perfecto, pero por lo menos saber que si algo pasa, si me colocan, yo qué sé, antibiótico o suero o me indujeron con oxitocina, todo eso puede tener un efecto, ¿no? Y al saber nosotros que algo puede pasar, ya podemos tener el conocimiento o las herramientas para saber cómo actuar ante eso, ¿no? Porque son muy pocos los casos que al final todo sale perfecto, ¿no? Y, y esa tampoco es la idea, o sea, que digamos, ay, no, me tuvieron que inducir o me pasó esto. O sea, estar tranquilas, pero saber que si algo pasa, o sea, tener las herramientas para saber cómo actuar, ¿no? Ujú. Entonces, lo ideal, ¿no? Es que sin importar si es parto natural o cesárea, lo primero sería, te refieres a contacto piel con piel, no que en ese momento el bebé amamante, bueno, la mamá amamante, sino simplemente primero contacto piel con piel. Exactamente, el contacto piel con piel y lo que va a hacer eso es alertar al bebé, ¿no? El Ujú. bebé nace en sentido de alerta y lo que va a hacer él, lo primero es buscar el pecho, ¿sí? Durante el embarazo nuestros pechos cambian específicamente para ese momento, ¿sí? La areola se vuelve más oscura, nos salen como unos granitos que se llaman montículos de Montgomery. Entonces, la areola se pone más oscura porque como los bebés no tienen la visión totalmente desarrollada, es para que ellos la logren identificar. Y estos montículos de Montgomery van a expulsar un olor parecido al de la placenta, ¿ya? Entonces, todas esas señales van a alertar al bebé y van a orientarlo para que pueda buscar el pecho, para que pueda encontrar el pecho y tener un agarre espontáneo. Cuando hay un agarre espontáneo, o sea que nadie lo está forzando, él simplemente llegó al pecho por sus propios medios, por decirlo así. Cuando hay este agarre espontáneo, normalmente la lactancia continúa bien, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo hizo solo, él agarró el pecho solo, él ya supo cómo agarrar el pecho. Entonces, por lo mismo, como ya tuvo ese primer contacto con el pecho, y un buen agarre, porque normalmente cuando hay un agarre espontáneo, el agarre es bueno, esa lactancia va a continuar bien, ¿no? Y es por eso es que es tan importante ese primer contacto. Ujú. Ok. Oye, y justamente uno de los primeros desafíos de la lactancia es saber si está habiendo un buen agarre o no. ¿Cómo se pueden dar las mamás cuenta si no hay un buen agarre? O sea, hay dolor, ¿cómo lo pueden, sí, dolor, o cómo lo pueden percibir? Ok. Bueno, como tú dices, en primer lugar, hay dolor, ¿no?
O sea, si hay dolor es porque algo no va bien, ¿ya? A veces los primeros días es normal que se sienta como una molestia, porque obviamente el pezón es un tejido bastante sensible con el que normalmente no tenemos ningún contacto, ¿no? Entonces esa molestia es normal, pero cuando hay dolor se va a notar, ¿ya? O sea, es un dolor que de verdad es insoportable porque prácticamente el bebé te está masticando el pezón con las encías, ¿no? Y porque el agarre no debe de ser del pezón, sino de la areola. Entonces, el primer signo de un mal agarre es el dolor. Normalmente el bebé tendría que tener la boca bien abierta, ¿no? Para que la areola le logre entrar a la boca. Pero muchas veces el bebé simplemente como que abre este poquito, ¿no? Y solo le entra el pezón y por lo mismo, pues duele, ¿no? Cuando hay un mal agarre no se hace el vacío de la boca con el pecho y los cachetes del bebé no se inflan, sino que en lugar de que se inflen, se hunden, ¿no? Y se mira así. Es un signo claro de mal agarre. Y pues hay muchas otras cuestiones que el bebé no sube bien de peso, no hay una buena transferencia de leche, ya vienen otras complicaciones en cuanto a la mamá, que como la leche no sale del pecho, el pecho no se vacía adecuadamente, pues ya hay ingurgitaciones, pueden haber mastitis, ¿no? Y pues que obviamente cuando hay mucho dolor en el pezón, ya empiezan las grietas, ¿no? Que cuando hay grietas es dolorosísimo. Y es el principal motivo de consulta, normalmente. ¿Grietas en todo el pecho o grietas solamente en el pezón? En el pezón, normalmente. Ujú. Ok. Claro, porque el pezón tendría que quedar como en el paladar, ¿no? O sea, el pezón no tiene que tener contacto con la encía del bebé. Entonces, cuando hay un mal agarre, el bebé agarra únicamente el pezón. O sea, aquí tengo mi teta Sí, de, de demostración. de demostración, sí. Entonces, aquí está, ¿no? El bebé tendría que agarrar aquí, sí, normalmente. Pero si agarra aquí, entonces, obviamente, esa presión, ¿no? Le va a empezar a formar heridas, ¿ya? Y es cuando empiezan los problemas, normalmente. Ok. Y su cabecita tendría que quedar completamente que horizontal al pezón. Sí, aquí tengo mi otro ayudante. Ah, perfecto. El modelo. Sí. El bebé normalmente es importante que su cuerpo siempre esté alineado, ¿no? Oreja, hombro y cadera siempre queden alineados, ¿no? Ponte a pensar cuando tú tomas agua, ¿no? Siempre lo tomas así recta, ¿verdad? Y esa es un poco la cabeza para atrás. Si tomas agua así, como que cuesta mucho, ¿no? Lo que tu instinto hace es poner tu cabeza alineado con tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando el bebé está así, él lo que va a hacer es ir volteando su cabeza poco a poco y por lo mismo va a ir perdiendo el agarre, ¿no? Y al ir perdiendo el agarre, como que se va a ir saliendo más, si así estaba aquí, va a ir saliendo más y terminando a agarrar el pezón y se empiezan a formar las grietas, ¿no? Entonces, por lo mismo, es súper importante la posición del bebé. Sí, totalmente orientado hacia ti. Su Sí, cabeza en tu. claro. También importante que, digamos, aquí está el bebé y el pecho, ¿no? Apuntar el pezón a su nariz para que él buscar el pecho y lo que va a hacer es levantar la cabeza para lograr agarrar la mayor cantidad de areola y entonces ya el agarre va a ser mucho mejor, va a ser más profundo, ¿no? Sí, claro. Si le ponemos el pezón aquí, él simplemente va a agarrar esto, ¿me entiendes? Entonces lo que queremos, o sea, es como los tips y los trucos que yo como que enseño a las mamás, ¿no? Tratar de poner el pezón aquí, o sea, apuntarlo a la nariz para que levante la cabeza y ya, eso va a hacer que abra más la boca. Sí, Porque lo se que queremos es asegure que abra pues, la boca. Exactamente.
Ok, sí, y súper importante porque decías, si no hay un buen agarre, además del dolor, que ahorita vamos a hablar del dolor, vienen otras complicaciones, ¿no? O sea, las grietas. Y la otra es que si realmente está tomando la leche que necesita. Exacto. Ese es otro de los retos que enfrentamos las mamás, o sea, saber si tu hijo está tomando la cantidad adecuada. ¿Cuáles son esas señales, además de la falta de peso, de que vas al pediatra y te dice, bueno, no está aumentando de peso lo que debería de ser? ¿De qué otra manera se pueden dar cuenta las mamás? Observando sus pañales, así de fácil. Es importante que un bebé moje pañales, o sea, moje mínimo 6 pañales en 24 horas, ¿no? La ventaja de ahora que tenemos es que ahora los pañales incluso hasta traen una línea, ¿no? Yo creo que viene color amarilla y cuando hizo pipí se pone color azul. Ah, ok. Ajá. Sí. Entonces, a veces como el pipí de ellos es tan escaso, uno puede pensar que no hizo, ¿no? Pero uno lo puede ir observando ahí y, y claro, o sea, mínimo 6 pipís en 24 horas y 3 popós al día, ¿no? Esa es la mejor señal para saber si se está alimentando bien, ¿no? Porque si no entra nada a tu cuerpo, no lo puedes expulsar, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, así de fácil, ver los pañales. Otra señal importante es si tu bebé se suelta del pecho y está tranquilo, o sea, yo hablo siempre en masculino, ¿no? Pero obviamente me refiero a, si está tranquilo es porque tomó lo suficiente, porque se alimentó bien, ¿no? Pasa muchas veces de que las tomas son muy largas y después de que fue una toma eterna, se desprende del pecho y como que llora y está desesperado y sigue queriendo más pecho. Eso es un indicativo de que no hay una buena transferencia de leche, ¿no? Porque toma tan poquito que no se alcanza a llenar. Entonces, como que no hay separación de entre tomas porque necesita estar ahí al pecho todo el tiempo para poder saciarse, ¿no? Entonces, si es cuando son tan chiquititos, em, puede ser que las tomas sean largas, en cierto modo puede ser normal, pero si se desprende y está tranquilo, no hay ningún problema. Pero si se desprende y sigue llorando y quiere más pecho y todas las tomas son así, eso es un indicativo de que no hay una buena transferencia de leche. Ujú, ok, muy Ujú. bien. Entonces, uno son los pañales y la otra es como el estado de ánimo y de cómo está después de las tomas. Ahora, Exacto. con eso de las tomas, ahí hay un, no sé si es mito o creencia, o sea, y a mí me pasó de que, o sea, mi bebé sí quería estar, sobre todo recién nacido, quería estar pegado todo el tiempo al pecho. Para mí era normal, como que tu instinto de mamá, pues órale, ¿quieres? ¿No? Toma. Uno empieza a investigar y te das cuenta, ok, el tamaño del estómago del bebé es menos, pero bueno, por ahí me decían, es que tú tienes que marcarle un horario desde ahora y decir, ok, vas a alimentar 3 horas y 3 horas que no y 3 horas que sí. ¿Qué tanto esto es cierto y aproximadamente a qué edad realmente podemos establecer una rutina o cómo funciona? Uy, pues mira, lastimosamente ese es un mito que se escucha mucho todavía, ¿no? Y todo viene por el biberón, ¿no? Porque em, la fórmula se digiere mucho más lento que la leche materna. Entonces, la fórmula requiere más o menos de 3 a 4 horas para que el bebé la pueda digerir completamente. Y a partir de esta premisa, todos los médicos empezaron a decir, ah, no, la leche materna es igual, ¿sí? Mm, Lastimosamente eso viene de los años 50, creo yo, que fue cuando fue el boom de las fórmulas. Y entonces empezaron a dar las mismas recomendaciones del pecho, o sea, las mismas recomendaciones que daban para la fórmula para el pecho, ¿no? Cosas que son totalmente erróneas. Y por lo mismo sigue este mito rondando por ahí, ¿no? La lactancia materna debe de ser a demanda. Y eso quiere decir dar el pecho cuando quiere, cuánto quiere. Porque hay que recordar también que la lactancia no es solo alimento, sino eh, es la forma en que el bebé conecta con mamá, ¿no? O sea, recordemos que el bebé estuvo dentro de nosotros 9 meses y él quiere seguir ahí. Él todavía no sabe
que mamá y bebé son dos personas distintas, ¿no? Entonces, él dice, no, ¿y dónde está mi mamá? Y la forma que él sabe que va a estar con mamá es en el pecho. Si el bebé tiene miedo, va a querer pecho. Si tiene cólicos, va a querer pecho. Si está aburrido, va a querer pecho. Si tiene sed, va a querer pecho, ¿no? Entonces es por eso que también es importante la lactancia a demanda, porque estamos cubriendo otras necesidades que no son únicamente la de alimentación, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y qué Sí, bueno que lo dices, porque sí he escuchado mamás que dices, es que me agarra como su chupete, ¿no? Que está berrinchudo y me agarra como su chupete. Pero es que es eso, o sea, es su manera de tranquilizar y de exacto. sentirse seguro. ¿Y sabes qué? Una vez leí algo que yo no había caído en cuenta y dije, wow, sí. Y es que no es que agarren el pecho como chupete, es que agarran el chupete como pecho, ¿me Ah, entiendes? Entonces están como sustituyendo esa necesidad de contacto al final de todo, ¿no? Esa necesidad de estar con mamá la están sustituyendo con el chupete. Entonces, o sea, cuando nosotros como mamá sabemos eso, decimos, ay, no, mi vida, pobrecito, no, te voy a dar todo el pecho que quiera, porque lo que quieres es estar conmigo. ajá, sí, sí, sí. Qué Entonces, interesante, cambiar el chip. exacto, Sí, totalmente. O sea, a veces con la lactancia es simplemente cambiar el chip y decir, o lograr entender a nuestro bebé, saber cuáles son sus necesidades para nosotros poder, o sea, porque al final del cuento no podemos cambiar nada, ¿no? O sea, no podemos como que sustituir el pecho con otra cosa o hacer algo distinto porque al final es parte de su desarrollo, ¿no? Pero cuando nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando, logramos entender y como que nos tranquilizamos y decimos, bueno, esto es normal y esto es así y sabemos por qué está pasando, ¿no? No nos desesperamos porque, ay, el bebé quiere estar todo el tiempo al pecho, ¿qué está pasando? No, simplemente es como, ah, bueno, es normal, sí, entonces aquí lo voy a dejar, ¿no? sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo ayuda eso, eh? O sea, de que todo va bien, es natural y no te estresas de estar pensando, ay, está mal, ni exacto. toma lo suficiente y a lo mejor hay algo mal conmigo, ¿no? Exactamente, es que eso es lo que pasa muchas veces, que uno piensa que o mi leche no lo llena, o algo está mal, o sea, algo estoy haciendo mal, o mi leche es pura agua, necesito darle fórmula, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, ahí es cuando muchos problemas con la lactancia comienzan, porque simplemente no tenemos la información necesaria, ¿no? Ujú, exactamente. Sí. Oye, y pasando al tema del dolor. Ujú. Ok, te duele una porque no hay un buen agarre, pero después, cuando ya estás en tu proceso de lactancia, dices, ok, ya más o menos la estoy logrando, si está alimentándose y aumentando de peso, etcétera. Y viene un tema que se llama mastitis. Claro. A mí también me pasó. O sea, yo no sabía qué era, pero bueno, empiezas a sentir una inflamación en el pecho muy fuerte y un dolor. A mí inclusive me dio fiebre y me pasó 4 veces. Yo Wow. por eso dejé la lactancia, pero 4 veces, ¿no? Entonces, la primera no sabes de qué se trata, te da fiebre, casi me desmayo. No, sí es Muy terrible. complicado. Platícanos un poco más de esto, por qué se da y qué podemos hacer. Bueno, la mastitis empieza con el mal agarre, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, empiezan las grietas, a partir de las grietas, como pensemos en las grietas como una herida, ¿no? Está la piel abierta, está dispuesta a infecciones, a que las bacterias entren y todo, ¿no? Porque al final la mastitis es una infección, ¿no? Y por el hecho de no haber un buen agarre, no hay un buen vaciamiento del pecho. Entonces la leche se queda como almacenada ahí y empiezan a formarse biofilms que se le llaman, que, o sea, las bacterias se unen ahí con la leche y todo, y hay taponamientos y la leche no sale, ¿no? Y hay una infección ahí adentro, ¿sí? Entonces todo comienza con el mal agarre, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es corregir el agarre. Media vez se corrige el agarre y hay una buena transferencia de leche, un vaciamiento eficaz del pecho, una mastitis debería de solucionarse en 48 horas máximo, ¿no? Ujú. Si no se soluciona en 48 horas, pues ya es necesario acudir con un ginecólogo para un posible tratamiento con antibiótico, ¿sí? Porque
ya, como te dije, es una infección y necesita pues ya un tratamiento más científico, por decirlo así, ¿no? Más medicinal, ¿no? Pero la mayoría de las veces se corrige vaciando el pecho, o sea, vaciando el pecho constantemente, ¿no? Para que eso que está ahí como obstruyendo, o sea, salga, fluya o sea, yo como que lo miro en mi mente, ¿no? Como que la leche que se está produciendo, como que va limpiando esos conductos, ¿no? Y todo lo que está obstruido ahí. Y pues así, o sea, vaciando el pecho ya puede ser con la succión del bebé o con un extractor, ¿no? Se va a ir aliviando máximo 48 horas. Ujú. Ok. ¿Recomiendas ponerse fomentos calientes o frío caliente? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es frío local, ¿no? Eso va a ayudar con la inflamación y con el dolor. Em, con respecto a los paños calientes, hay como varias contradicciones, ¿no? Porque al ser una infección, lo caliente lo que va a hacer es proliferar las bacterias y lo puede complicar, ¿no? Es por eso que no se recomienda. Sin embargo, em, lo que yo recomiendo es poner un paño caliente únicamente unos segundos antes de la toma, con el fin de que los conductos se expandan para que la leche fluya mejor, ¿no? Mm. Pero como te digo, es como, bueno, ahorita va a tomar, me pongo el paño caliente unos segundos antes y ya lo quito, y ya no lo pongo más. Y entre tomas, los paños fríos. Ok, ok. Sí, Sí, entonces lo mejor es, pues sí, la succión del bebé, porque sí, yo hice eso, o sea, me exacto. puse a mi hijo y con todo el dolor, de verdad, porque está ahí la bola, se siente dura y duele horrible, Sí. pero a succionar, porque creo que es, no sé, ahorita tú nos dirás, a diferencia de los extractores manuales y automáticos, Ujú, pues no hay nada como esta succión del bebé, ¿cierto? exactamente. La succión del bebé siempre va a ser mucho más efectiva, ¿no? Va a extraer mucho mejor en menos tiempo, claro. Exactamente. Y Ujú. hablando de extractores y aprovechando tu experiencia, ¿qué recomendarías más? O sea, ¿estos extractores manuales o los automáticos? Pues mira, depende. La verdad que yo conozco mamás que tienen una experiencia y o sea, como son tan pilas que con el extractor manual ellas en 5 minutos extraen mucho más que con un Automático, eléctrico, ¿no? sí. Entonces yo creo que al final no te puedo recomendar algo en general, porque siempre pues se tiene que adaptar a las necesidades de la mamá, ¿no? Em, obviamente un eléctrico doble, por decirlo así, o sea, te va a dar como mayor libertad, ¿no? Va a ser más rápido por el hecho de que tienes los dos pechos extrayéndote al mismo tiempo y tienes las manos libres, Ujú. ¿no? Pero que sea mejor que un manual, pues ahí sí que si le agarras maña al extractor manual, puedes sacar muchísimo más incluso. Ok. Ujú. Bueno, contacten a Violeta también para usarlos, ¿verdad? Porque yo Sí. intenté hacerlo con el automático Ujú. y se escurría la leche por abajo y dije, ay, no, mejor el manual. Sí, y Como, aparte que hay muchos trucos para extraer, ¿no? O sea, porque me dicen, ay, no, es que me lo pongo y no extraigo nada, y bueno, ajá. entonces es como, hay varios como trucos, le digo yo, como varios tips para saber cuándo se extrae mejor, cómo extraer mejor. Entonces, sí, o sea, eso es un tema aparte. Si quieren que hablemos también de extractores o que Violeta recomiende, no Sí, sé, marcas, más a detalle esto, o sea, nos lo ponen en los comentarios. Al final también les vamos a pasar el contacto de Violeta porque sí, como dices, otro temota y vale la sí, pena dedicarle tiempo, ¿no? Muy sí. bien, Violeta. Pues sí, oye, y ahora otro de los retos que tienen las mamás en su proceso de lactancia es el tema de que, no sé, se van a trabajar, obviamente acaba este periodo de, pues, en Latinoamérica es menos tiempo Sí. cuando están con sus bebés, ¿no? Recién de que hicieron parto. Yo sé que aquí en Alemania es más tiempo, pero al final del día llega este
poco a poco desapego. Y entonces, si esa mamá quiere seguir manteniendo la lactancia, pero ya no está el suficiente tiempo con el bebé, ¿qué es lo que le puedes recomendar para que, a pesar de que no está tanto tiempo, pues sea sana, duradera y buena para los dos, ¿no? Porque también para la mamá significa un desapego. Totalmente, o sea, a veces para uno de mamá es más duro que para ellos. Ujú. Bueno, como tú comentabas, en Latinoamérica, lastimosamente, el periodo de posparto es muy corto, ¿no? O sea, realmente son medidas que se deberían de ir cambiando porque, bueno, la OMS recomienda que haya lactancia materna exclusiva, es decir, sin incluir ningún otro alimento, ni aguas, ni nada, hasta mínimo los 6 meses, ¿no? Entonces, a partir de los 6 meses, el bebé empieza con la alimentación complementaria y empieza a probar otros alimentos. Y a partir de ahí, quiera que no, como que se vuelve un poquito más fácil el hecho de, como tú dices, desapegarse, ¿no? Porque ya no va a ser lactancia materna exclusiva. Sin embargo, la lactancia va a seguir siendo su alimento principal hasta el año de edad. Entonces, la mayoría de mamás lo que hace es bancos de leche, ¿verdad? O sea, con su extractor se van al trabajo y ahí sí que en el momento que encuentren tiempo, se extraen, ¿no? Lo que yo sí creo que existe en la mayoría de países son horas de lactancia, en donde ya sea o puedes amamantar a tu bebé o puedes utilizar ese tiempo para extraerte leche, ¿no? Y ya lo puedes dividir como tú quieras, ¿no? O sea, ya sea media hora y media hora o yo no sé. Y pues bueno, yo también he ayudado a varias mamás a crear su plan, así que ahí sí que personalizado, ¿no? Tomando en cuenta todos sus horarios, ¿sí? O sea, desde el momento que sale de su casa, cuáles son sus momentos de pausa, a qué hora llega y así, ¿no? Entonces, la constancia en las extracciones es lo que hace que se extraiga más y ya como que se vaya creando esa rutina y sea mucho más fácil para la mamá, ¿no? Ujú. Y pues bueno, como te digo, cuando ya el bebé está comiendo más, pues ya es como un poco más fácil porque cuando mamá no está, el bebé se alimenta con otros alimentos, ¿no? O sea, con alimentos sólidos, que, diferentes a la leche materna, ¿no? En el caso de aquí de Alemania, pues ahí sí que uno tiene la ventaja. Yo le doy gracias a Dios por haber tenido esa ventaja de estar con mis hijas más del año, ¿no? Sí. Y realmente, pues para mí, no, ese no fue un tema, porque ya, o sea, ya ahorita la pequeña va a cumplir 2 años. Empezó la quita cuando tenía 16 meses, creo yo. O sea, ella ya comía súper bien, o sea, no súper bien, pero ya se alimentaba los 3 tiempos y todo, y bueno, entonces, en el caso de las mamás que tienen que dejar a sus bebés muy chiquititos, pues sí tienen que tomar en cuenta todas las tomas que hace, cuántos mililitros consume en cada toma y así, ¿no? Entonces, a partir de ahí es necesario crear un plan para poder suplir las necesidades de su bebé durante todo ese tiempo, ¿no? Durante el tiempo que están separados, ¿no? Y pues al final, cuando mamá llega a casa, cuando ya están juntos, va a ser muy normal de que el bebé pase a la teta todo el tiempo que están juntos, ¿no? Porque dicen, no, ahora no te vas de mí y estamos pegados todo el tiempo, ¿no? Y pues eso, esas son mis recomendaciones en esos casos. Ujú, sí, perfecto. Entonces, hacer su plan de extracción de lactancia, sí, Exacto, muy importante, porque a mí, o sea, yo no tenía ningún plan, pero también la ventaja en mi caso fue que yo nada más iba a trabajar 1 hora bueno, y después de un mes iba a trabajar 2 horas y después del tercer mes iba a trabajar 3 horas. Entonces, eso, como fue gradual, creo que claro, nos ayudó a los dos también como a irnos adaptando, muchísimo, ¿no? Pero lo exacto, que sí me tocaba ver es que con otras mamis, que también no sé si sea cierto, ¿no? Pero cuando el bebé tiene hambre es como, pues tus pechos lo sienten, porque también ya está acostumbrado en qué momento tiene que sacarlo. Y ahí exacto, vienen los problemas o incomodidades para las mamis que trabajan en oficina, porque
se sale la leche, entonces tienes que protegerte porque si no ya tienes la blusa pues llena de Empapada. leche, ¿no? Tener Sí, esas consideraciones. claro, exacto. Y bueno, o sea, después de un tiempo ya también la producción se va ajustando y pues bueno, obviamente tiene que pasar un tiempo de adaptación para que el cuerpo diga, ah, bueno, ya ya no es el momento de hace 2 meses, sino que me voy a esperar un poco más y ya el cuerpo se va adaptando a las nuevas rutinas de extracción y pues ya no va pasando tanto eso, ¿verdad? Pero al principio sí es duro. O sea, yo la verdad admiro muchísimo a las mamás que pasan meses extrayéndose y forman un banco de leche que uno dice, madre mía, ¿y para qué quieren tanta leche? Pero sí, o sea, la verdad es que me quito el sombrero ante esas mamás que salen a trabajar con su extractor porque requiere muchísimo empeño, muchísima dedicación, ¿no? O sea, es Sí, duro, sí. totalmente. Ay, Violeta, pues qué rica plática, de verdad, se nos está acabando el tiempo. Te quisiera hacer otra pregunta más, pero antes también decirles a las mamás, aprovechemos la experiencia de Violeta. Si quieren que hablemos, por ejemplo, de esto de alimentación complementaria, tú también te has capacitado en esto, ¿no? Exacto. En esta parte de alimentación. Otra cosa que mencionabas, bueno, en el banco de leche, a lo mejor en la conservación de la leche, Totalmente. recomendaciones sobre esto, también pónganos todas sus dudas, comentarios aquí abajito, pues para que les podamos ayudar. Les decía, al final les vamos a pasar el contacto de Violeta, pero otra dudita rápido. Antes y después de darle el pecho al bebé, ¿recomiendas poner alguna cremita? O yo por ahí escuché, con la misma leche, con tu dedito, es así como que desinfectas la zona y luego para Ujú, hidratación, después de que toma la lechita, pues puedes poner otra vez tu misma leche, ¿no? ujú. ¿Qué recomiendas? Bueno, cuando no hay grietas, la leche sí se recomienda, ¿no? Porque al final te hidrata y bueno, se siente como rico, como fresco, ¿no? Ujú. Pero cuando ya hay grietas, realmente no recomiendo poner nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se recomiendan muchas cosas para las grietas. Existen la lanolina, no sé qué tantas cremas, los patches de gel. Sí, yo creo que esos son los productos como más comerciales, ¿no? Pero no son recomendables porque al final pensemos en las grietas como una herida, ¿no? Por ejemplo, tú te lastimas el dedo, te lo cortas. ¿Y cuál es la forma en que tu herida va a sanar? Dejando el dedo al aire, ¿verdad? Para que te seque la herida, ¿ya? Como decía la abuelita, ay, no te pongas nada, pues deja que se te aire el dedo y así se te va a secar. Lo mismo pasa con las grietas, ¿no? Si nosotros las cubrimos, esa herida se va, como se dice, se va a macerar, o sea, no va a dejar que se seque la herida, que cicatrice, porque va a estar algo ahí irrumpiendo ese proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, lo mejor para unas grietas es dejar los pechos al aire, obviamente corregir el agarre, porque si no se corrige el agarre, las grietas nunca van a sanar, ¿no? Dejar los pechos al aire y si de verdad hay mucha molestia, un poquito de aceite de oliva. Yo recomiendo un par de gotitas de aceite de oliva porque al final eso no deja ninguna capa gruesa ahí que vaya a, a cubrirte el pezón y es compatible con la lactancia, no provoca ningún daño en el bebé. Entonces, bueno, aparte que sí se ha demostrado que tiene algo de propiedades antimicrobianas y solamente, ¿no? O sea, no la lanolina, no parches de gel, incluso cuando hay grietas no se recomienda la leche materna, porque recordemos que la leche materna no es un líquido estéril, ¿no? O sea, tiene Mm, bacterias que al final son buenas, ¿no? Esos probióticos y todo, pero al final, si esas bacterias ingresan a las heridas, ya te pueden crear una infección, ¿sí? ujú. Ok. Entonces, si no hay grietas, sí te la puedes poner, pero si hay grietas, lo mejor es no ponerse nada, dejar los pechos al aire y poco a poco van a ir sanando solas. Ok, perfecto. Pues Sí, mil gracias por tus recomendaciones, por toda tu experiencia, Violeta. Qué gusto muchísimas tenerte gracias. aquí en la Brújula de Mamá.
Y mamitas, síganos aquí en la Brújula de Mamá para más información durante su maternidad, desde que nace el bebé hasta que están grandes, ¿no? Con temas de lactancia, de crianza, de inteligencia emocional, en fin, todo lo importante para las mamis. Violeta, compártenos tus contactos, porfa. Sí, bueno, en Instagram me pueden encontrar como @lactanciaconvioleta y mi página web también, lactanciaconvioleta.com. Ahí pueden encontrar mis servicios, ¿verdad? Como tú decías, soy asesora de lactancia, especialista en alimentación complementaria y algo súper importante para mí, el porteo ergonómico, ¿no? O sea, a mí el porteo también me salvó mi maternidad y yo dije, es algo que tengo que compartir también. Si necesitan, yo qué sé, buscar un portabebés para recién nacido, si tienen un portabebé y necesitan corregir el ajuste, con todo eso yo también los puedo ayudar. Perfecto. Entonces ya saben, Lactancia con Violeta en Instagram. Sí, y página web. Y página web. Igual en la página web, ahí está mi contacto y todo, y me pueden escribir sin ningún problema. Perfecto. Mil gracias, Violeta. Gracias por estar aquí. Gracias, mamitas, por escucharnos. A ti, Lucy, muchas gracias por la invitación. Me encantó compartir todos mis conocimientos. Un gusto. Y nos vemos en la siguiente.